bueno, aunque ya hemos tocado el tema, creo que es importante que vayamos entendiendo lo que es la regeneración. ¿Sí recuerdan lo que es la regeneración? Sí. Sí, nada más la pastora. Bueno, yo sé que alguien... Sí, recuerdan qué es la regeneración. Es importante que nosotros sepamos. La regeneración nos remonta a nuestro origen en Cristo. Necesitamos saber, establecer o tener bien claro lo que es la regeneración, porque es parte del origen de nosotros como hijos de Dios. Hace 8 días precisamente hablábamos acerca de lo que es la regeneración, pero lo tocamos nada más como concepto. Y decíamos que en la regeneración el Espíritu Santo aviva el espíritu humano. En la Biblia dice la regeneración se refiere al paso por el cual el hombre sale de la muerte espiritual y entra en la vida del espíritu. La regeneración, al igual que el nacimiento físico, sucede solo una vez y una es suficiente. En el nuevo nacimiento el hombre recibe la vida de Dios, nace de Él y llega a ser hijo de Dios. Por lo tanto, la regeneración, para nosotros tenerla en cuenta y entenderla, es de suma importancia, porque nos remonta a nuestro origen, nos remonta o nos lleva a entender quiénes somos nosotros en Cristo y lo que ahora somos para Él. Y quiero apoyarme en este estudio que te voy a dar el día de hoy, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versículo del 26 al 27. De hecho, esto es una profecía que se dio acerca de lo que Dios iba a hacer, acerca de cómo Dios iba a regenerar a sus hijos. Y escucha lo que dice esta porción de la Escritura. Quiero que pongas mucha atención porque te voy a preguntar algo acerca de esta porción de la Escritura. Dice así, Ezequiel 36, del 26 al 27. Dice así: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. En esta pequeña porción de la Escritura es una profecía, pero eso ya es una realidad para nosotros y eso lo tenemos que entender. Que hay una palabra que se repite 2 veces aquí en esta porción de la Escritura, pero se refiere a 2 temas totalmente distintos. ¿Cuál es la palabra que se repite? A ver, les voy a dar tiempo para que se los voy a volver a leer para que lo vuelvan a dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Cuál es la palabra que se repite 2 veces? Espíritu. Y corazón también. Espíritu. Vamos a tomar la palabra espíritu. Pero ya te diste cuenta que esa palabra espíritu que está en la Escritura, una está con E minúscula y la otra está con E mayúscula. Sí. ¿Sí ya se dieron cuenta de eso? Sí. ¿O no? Sí. Y es importante que atendamos. Miren, yo a veces veo mucha gente que publica en las redes y pone Dios con D minúscula. Dios no es Dios, ese no es Dios, o no se refiere al Dios en el cual nosotros creemos. Siempre que tú leas en la Escritura Dios con D grande, está hablando del Dios que nosotros tenemos. Y siempre que tú ves Dios con D minúscula, dice el Dios de este siglo, que ni siquiera es Dios. Entonces sí tenemos que entender, porque a veces mismos hijos de Dios ponen Dios con, o sea, es un horror ortográfico. No se puede. Y de la misma manera tenemos que atender esta parte. Dice la primera palabra que habla o la primera espíritu está con minúscula. Dice: pondré en ustedes ¿qué? Un espíritu.
Y después dice, pondré mi espíritu. Ahora dice el espíritu de Él, de Dios. Entonces sí nos damos cuenta qué importante es atender la Escritura. Sí. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto significa que el espíritu del hombre será renovado y recibirá vida. Amén. Nosotros, como hijos de Dios, en el momento de la regeneración, se nos dio un espíritu propio, ¿sí? Nos dio vida en ese espíritu. ¿Sí estamos? Sí, amén. Pero no solamente eso, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, lo cual indica que el Espíritu Santo desea morar en nuestro espíritu renovado. Fíjate esto, el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu renovado. Por eso es que la Escritura dice que nosotros tenemos comunión con Dios, porque tenemos una unión en común con Dios, o estamos unidos a Dios. Eso es parte de lo grande de lo que es la regeneración. Te dio un espíritu para que tu espíritu, con E minúscula, pudiera recibir al espíritu con E mayúscula, al Espíritu de Dios, y de esa manera pudieras tener comunión con Él. Amén. ¿Amén? Sí, amén. Ok. Dice, el creyente en el momento de la regeneración no solo recibe un espíritu, sino que también recibe el Espíritu Santo, una persona quien ahora mora en él. Eso es la regeneración. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender acerca de la regeneración, de que no es que es algo nuevo. Por eso hablamos de una vida nueva. Por eso hablamos de lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Cuando Dios habla de una vida nueva, está hablando precisamente de eso, porque espiritualmente nosotros no teníamos vida. Pero en el momento de la regeneración, nosotros cobramos vida, una vida espiritual. Nos podemos conectar a lo eterno gracias al Espíritu que Dios nos da y el Espíritu de Dios que ahora mora en nuestro espíritu. ¿Sí vamos hasta aquí bien? Sí, amén. Entonces, ¿por qué necesita el hombre ser regenerado? ¿Por qué debe nacer de lo alto y ser regenerado por el Espíritu? Porque el hombre natural es un espíritu caído y como tal necesita que su espíritu sea regenerado para recibir un espíritu nuevo. Pues es necesario que todo aquel que no conoce a Dios, que no ha recibido a Cristo, sea regenerado. Es necesario que pase por este proceso de la regeneración. ¿Sí estamos? Y fíjate lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, en la regeneración, cada uno de aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, han nacido del Espíritu. Hemos nacido del Espíritu y por lo tanto tenemos conexión con lo eterno. Y esto es algo que ninguna religión, ningún tipo de ética, ninguna cultura ni ley de este mundo puede mejorar al espíritu humano. No hay manera, nada puede hacer esto. Nada puede convertirlo en espíritu. Solo la regeneración del espíritu puede hacerlo. Amén. Únicamente el hombre puede llegar a ser espiritual a través del sacrificio que hizo Jesucristo al derramar su sangre para limpiarnos de pecado y darnos una vida nueva que nos devuelve o que nos regresa nuevamente al diseño original de Dios. Amén. La carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 3, dice así: y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que
la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Por lo tanto, dice la Escritura que ahora nosotros le pertenecemos a Él. Así es, amén. Por el poder del Espíritu, dice que nos ha dado vida ahora a nosotros. ¿Y esto cómo se da? Cuando el hombre cree en el Señor Jesús. En ese momento el hombre es regenerado y Dios le da su vida increada. Cuando hablo de la vida increada, estoy hablando de esa impartición de vida de Dios. Estoy hablando de lo que dice la Escritura, de la participación de la naturaleza divina que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús. La regeneración del hombre se da en el Espíritu, y ahí es donde la obra de Dios comienza, en el Espíritu del hombre. Por eso tenemos un nuevo comienzo, y por eso tenemos que empezar a ordenar todas las cosas. Como dice la Escritura, tenemos que ordenar lo espiritual a lo espiritual. Ese es el proceso en el cual nosotros entramos ahora. Al conocer a Cristo, nuestra vida empieza a alinearse al orden original, donde desde el Espíritu Dios gobierna, Dios instruye, Dios guía al hombre para que el hombre pueda cumplir con su propósito, el de Él, y con la asignación que esto le pertenece al hombre. Y fíjate lo que dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Esto para quiénes es, dice la Escritura? Para todos los que le recibieron. La pregunta aquí es, ¿usted ya le recibió? Amén. Amén, ¿verdad? Y si usted ya le recibió, por lo tanto, y usted ha creído en su nombre, dice que te dio la potestad. Potestad quiere decir te dio el poder o te dio el derecho de ser hecho hijo de Dios. Y dice que no fuiste engendrado, aunque sí es cierto, en el principio fuiste engendrado por tus padres, por voluntad de tus padres, pero dice que ahora en la regeneración nosotros somos engendrados de Dios. Amén. Amén. Sí. Entonces el propósito de Dios es primeramente darle vida al espíritu entenebrecido del hombre, y es precisamente ahí donde éste debe recibir la vida de Dios y tener comunión con Él. Esto hace que el hombre regenerado, a partir de allí, actúe y se extienda al alma y al cuerpo del hombre. Y esa es la parte en la que nosotros debemos de caminar, permitir que la guianza del Espíritu Santo en nuestro espíritu empiece a permear el alma y el cuerpo. Mucha gente se detiene en este proceso. Mucha gente no permite que haya avance en este proceso. Y nosotros tenemos que rendirnos precisamente a la voluntad de Dios. La misma Escritura nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta a Él. Amén. Sí. Por lo tanto, este es un proceso. Fíjate lo que nos dice la Escritura, lo que nos recomienda la Escritura en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo del 23 al 24. Escucha lo que dice la Escritura. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si te das cuenta cómo
en esta porción de la Escritura nos lleva al orden correcto: espíritu, alma y cuerpo. Pero también nos está diciendo que el mismo Dios de paz nos santifique por completo. No quiere decir que Dios va a venir, Él ya hizo lo que le correspondía a Él. Lo que Él le correspondía, Él ya lo hizo en favor de nosotros. Pero ahora nosotros, cuando dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo, quiere decir que nosotros seamos dóciles a la voz del Espíritu, para que nos dejemos gobernar, que nos dejemos guiar por Él, para que Él haga su obra en nosotros. Y dice espíritu, alma y cuerpo, y lo está poniendo por orden de jerarquías: espíritu, alma y cuerpo. Y si tú te das cuenta, cuando dice espíritu, ¿está con E mayúscula o con E minúscula? Con minúscula. Con minúscula. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre debe dejarse gobernar por el espíritu de Dios. Así es. Y el alma por el espíritu del hombre. Y el cuerpo por el alma. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿O no me están dando avión? Es el espíritu al final de cuentas. A final de cuentas, el que gobierna es el espíritu. Debemos de ser dóciles a la guianza del espíritu de Dios. Amén. Y fíjate, lo que Adán perdió en el Edén fue el espíritu, ya que murió. Y lo que nosotros recibimos en la regeneración es la vivificación de ese espíritu muerto. Sin embargo, no solamente obtenemos lo que habíamos perdido en Adán, sino que además recibimos un nuevo espíritu con la vida de Dios, la cual Adán nunca poseyó. Porque aunque Adán sí tenía ese soplo de vida, Adán sí tenía un espíritu, pero nunca tuvo comunión con el Espíritu de Dios. Escuchaba la voz de Dios, podía percibir la voz de Dios, pero nunca tuvo comunión con el Espíritu de Dios. Eso es algo grande que nosotros tenemos en Cristo. Así es poderoso. Y eso es algo que nosotros, es algo de lo cual nosotros debemos de echar mano. Y es algo que nosotros, si no lo entendemos, si no lo abrazamos, estamos desperdiciando todo esto que Dios nos ha dado. Porque si cuando tú escuchas que Dios nos ha dado una rica herencia, esa rica herencia es Cristo. Amén. Amén. Porque la misma Escritura dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros que pertenecen a la vida y a la piedad. En Cristo está escondido todo. Otra porción de la Escritura dice que tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Él. Entonces, por lo tanto, el mayor tesoro que nosotros tenemos es Cristo. Amén. Pero debemos de dimensionar que Él es nuestro tesoro. Así es. Y todo lo que nosotros podemos hacer en Cristo. Fíjate lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo del 10 al 11. Dice: y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Entonces, nosotros le pertenecemos a Cristo, pero dice también la Escritura que Cristo vive en nosotros. Nosotros tenemos comunión con Dios. Después de regenerar al hombre, el propósito de Dios es que muchos o todos nosotros, por medio de su Espíritu, puedan deshacerse de todo lo que pertenece a la antigua creación. La obra de Dios es en el hombre, se lleva a cabo, dice, en el espíritu del hombre. Nuevamente te recalco, la obra de Dios se lleva a cabo en el espíritu del hombre. Aunque la salvación es llevada a cabo por medio de la cruz, es el Espíritu
Espíritu Santo quien opera directamente para hacer que las personas lo reciban. Por eso la Biblia dice que nuestra regeneración es obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entramos en ese proceso. Porque aunque la regeneración, nosotros ya fuimos regenerados, pero estamos en ese proceso en el cual nosotros cedemos el gobierno al Espíritu de Dios. Cedemos el gobierno para que Él nos guíe y para que Él exprese su voluntad en nosotros. Por eso te decía, aunque en su momento nacimos de carne, como dice la Escritura, lo que es nacido de carne, carne es, pero ahora nosotros hemos nacido del Espíritu. Dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora nosotros somos Espíritu, ¿sí? O somos espirituales. Hemos entrado a la dimensión de la eternidad gracias a la acción del Espíritu. Además de capacitar a los creyentes para que reciban la vida al momento de ser regenerados, el Espíritu Santo tiene una obra adicional. Desde el punto de vista de la regeneración, Él mora en los creyentes. Pero ¿sabes cuál es aquí el problema? Pregúntame, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que lamentablemente el hombre se olvida de esto. El hombre se olvida de que tiene comunión con Dios. El hombre se olvida de esa unión que tiene con Dios. Eso es lo lamentable. Lo que leíamos en Ezequiel hace un momento, 36:27, dice así: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Para qué puso su espíritu en nosotros? Para que caminemos en su voluntad, para que seamos guiados por Él, para que podamos caminar de acuerdo al diseño que Él trazó para nosotros. Y eso es algo que nunca se nos debe de olvidar. El día que usted fue regenerado, la totalidad de la persona del Espíritu Santo comenzó a habitar en usted. Amén. Así es. No solamente lo visitó, sino que el Espíritu Santo comenzó a habitar en nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30, lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. El Espíritu de Dios habita en nosotros y está todo el tiempo en nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos fuera de la voluntad de Dios, la Escritura dice que le contristamos. En otras versiones dice que le entristecemos. ¿Por qué? Porque dice, estoy aquí para guiarte, para llevarte, para que vivas de acuerdo a un diseño, para que tengas una expresión de vida, y estás viviendo totalmente fuera de ese orden. Por lo tanto, en conclusión, la regeneración es absolutamente necesaria, porque sin ella el Espíritu Santo no puede morar en los creyentes. En la regeneración el creyente recibe un espíritu nuevo y al mismo tiempo recibe el Espíritu Santo para que habite en él para siempre, ya que el nuevo espíritu y Dios, quien lo engendró, son eternamente inseparables. Cuando el Espíritu Santo habita en él, habita por la eternidad. Necesitamos entender eso, que desde el momento que usted fue regenerado, el Espíritu Santo habita en usted por la eternidad. Es desde el momento que tú lo recibiste hasta siempre. Por eso no se puede concebir. Bueno, a mí me cuesta trabajo concebir cuando una persona
que sabe que ha sido regenerada, que ha recibido salvación, que ha recibido justificación, que ha recibido perdón, que ha recibido todo lo que ha recibido de Dios y decide tomar un camino distinto al que Dios ha trazado para él. Es triste ver eso, pero muchas veces alcanzamos a ver ese tipo de acciones o decisiones. Basado en esto que estamos conociendo, deberíamos de ser conscientes de esa presencia que nos habita a nosotros. Amén. Así es. Dios ya les dio su espíritu a sus hijos. Ahora les corresponde a ellos dar testimonio mediante la fe y obedecer fielmente a Dios. Dios ya nos dio todo lo que necesitamos. Ahora a nosotros como sus hijos nos corresponde dar testimonio de Él y obedecer fielmente a su voluntad. Si un creyente solamente presta atención a la regeneración, porque hay gente que dice, yo ya tengo salvación, yo ya fui perdonado, y es cierto, pero dice, si un creyente solamente presta atención a la regeneración y se conforma con recibir un espíritu nuevo, no experimentará el poder ni el gozo de la vida a la que tiene derecho. Así es. O sea, no se trata nada más, ese es el comienzo. La regeneración es nuestra plataforma, pero todavía aún hay más. Amén. Amén. Todavía Dios nos ha llamado para más. Dios nos ha llamado para una expresión gloriosa aquí en la tierra. Así es. Recuerda que la Escritura dice que la creación, cuando habla de la creación, está hablando a aquellos que no han recibido, que no tienen parte con Dios. Dice, la creación está esperando la manifestación de los hijos, está esperando la expresión de los hijos, está esperando que los hijos tengan esa luz que ellos están anhelando. Pero si la creación ve lo contrario, ¿qué pasa? No hay coherencia. Siguiente, dice, si un creyente no conoce ni entiende el misterio de la obra del Espíritu Santo que mora en él, es difícil que acceda a todas las bendiciones que Dios preparó para él en el Señor Jesús. Recuerde algo que dice la Escritura. Dice que nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Cada hijo de Dios regenerado es una persona altamente bendecida. Amén. 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 Pero, de acuerdo a lo que te acabo de decir, si un hijo de Dios no conoce ni entiende el misterio y la obra del Espíritu Santo que mora en él, dice, es difícil que acceda a todo aquello lo cual ya le pertenece por derecho legal. Porque recuerda que a medida que tú caminas dentro del propósito eterno, todo se va dando por añadidura. Se va dando aquello que tú necesitas. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Israel, Dios le dijo que todas las mañanas tenían que salir a tomar el alimento? Sí. ¿Cuánto tenían que tomar? Solo lo necesario. Solo lo que necesitaban Para ese día. para ese día. De la misma manera, Dios nos da a nosotros solamente lo que necesitamos para el cumplimiento del propósito eterno. Si nosotros decimos, bueno, pues yo me quedo aquí estancado y aquí pues nada más lo que tú necesitas. Pero recuerdas que también que había algunos días que les decía que tenían que agarrar algo doble o tomar una doble porción. Sí. También había un día que les decía, pero este día van a tomar para 2 días. Entonces es importante que atendamos esto. Si nosotros no llegamos a dimensionar esto, pues no vamos a poder acceder a todo aquello que a nosotros nos corresponde como hijos de Dios. Si usted está dispuesto a recibir la promesa de Dios con fe, dando por hecho que en la regeneración Dios no solo dio una vida nueva, sino también al Espíritu Santo como una persona que mora en su espíritu para ser su Señor, entonces su vida tendrá un gran avance en la senda divina. Entonces, ¿Dios sí nos dio un espíritu nuevo? Sí, nos dio un espíritu nuevo,
pero también nos dio al Espíritu de Dios para que Él sea nuestro Señor, para que Él nos gobierne, para que Él nos permita tener una expresión celestial aquí en la tierra. Así es, amén. Si deseamos permanecer en Cristo y tener una vida santa como la de Él, debemos utilizar nuestra fe para recibir la provisión de Dios, ya que el Espíritu Santo está en nuestro espíritu. El problema es si le permitiremos obrar desde nuestro espíritu. Ese es el problema. ¿Le permitiremos al Espíritu obrar desde nuestro espíritu? ¿O no lo vamos a dejar que avance? Claro. Necesitamos dejar que el Espíritu obre desde nuestro espíritu, que Él empiece a permear cada parte de nuestro ser. Por lo tanto, debemos de comprender su obra en nosotros. Debemos recordar que el verdadero significado de la regeneración no es un cambio externo, ni un estímulo del alma ni del cuerpo, sino que el espíritu recibe vida. La regeneración es algo nuevo que sucede en el espíritu humano. Es el avivamiento del espíritu que estaba sumido en la muerte. El espíritu amortecido es avivado porque recibe una vida nueva. Pero lo más importante es que cuando recibimos un espíritu nuevo, también recibimos al Espíritu Santo, el cual viene a morar en nosotros. Y eso es algo de lo que nosotros tenemos que tener y tomar mucha atención. Necesitamos permitirle a Dios que Él edifique nuestras vidas. Necesitamos permitirle a Dios que Él sea el que guía nuestras vidas. Necesitamos mostrarle al mundo que realmente Dios gobierna todo nuestro ser. Amén. Y escucha lo que dice la Escritura en el Salmo 127, capítulo 1, versículo 2. Y con esto voy cerrando. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Esta porción de la Escritura es una porción muy profunda, porque está hablando de que si Dios no edificare la casa, dice que es en vano todo lo que se llegue a hacer. Si Dios no edifica nuestras vidas desde el Espíritu, en vano es todo aquello que nosotros hagamos. A veces el hombre se afana en trascender en cosas terrenales, que no está mal. Necesitamos trascender, necesitamos marcar en esta tierra, pero debemos de saber que nosotros fuimos llamados para la eternidad. O sea, vamos a trascender aquí en la tierra como una generación de hijos productivos, pero sabemos que todo esto va a trascender en la eternidad. Fuimos llamados hacia la eternidad, por lo tanto necesitamos dejar ser edificados en Dios. Porque dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si no permites que Dios te guarde, que Dios te guíe, que Dios te edifique, en vano es todo lo que estemos haciendo. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Lo que está hablando es aquí que Dios trae paz a aquellos que aman, pero cuando ellos se dejan edificar, cuando ellos se dejan gobernar, cuando ellos se introducen al diseño que Dios trazó para la vida de los hombres aquí en la tierra, para que puedan trascender en la eternidad. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la regeneración,
Gracias. Y yo te pido, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu abierto a tu palabra, para que nosotros podamos entender, comprender, dimensionar, Señor, que puedas iluminar nuestra vida, para que sepamos a aquella esperanza segura a la cual tú nos has llamado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos de aquellos que nos ven a través de las redes sociales y les pedimos que sigan compartiendo este mensaje para que más gente pueda ser edificada. Nos vemos a la próxima.